Muchas veces hemos escuchado que el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio, doctrinas espectaculares que probablemente no se encuentran en otros volúmenes. Hoy día aprenderemos un poco más de este libro maravilloso, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Jacob, el hermano de Nefi, que fue el primer hijo nacido en el desierto de Leí y su esposa, comienza, por así decir, su ministerio y nos enseña cosas realmente hermosas. Él tiene la oportunidad de tener la asignación de enseñar a su pueblo, bajo las sugerencias, por supuesto, de su hermano Nefi. Y él entonces se vale de algunas enseñanzas de Isaías y comienza a enseñar a este pueblo cosas realmente hermosas. Llegaremos también al capítulo 9, donde ya les decía que es uno de mis capítulos preferidos, y nos enteraremos de cosas realmente hermosas. Hablaremos de la expiación, hablaremos de la caída. Básicamente hablaremos del plan de salvación, de estos tres pilares que está sujeta este maravilloso plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a esta nueva semana en el análisis del libro de Mormón. Mi nombre es Luis Calquín y estoy feliz una vez más de estar con ustedes esta semana. Al parecer, Jacob no es la primera vez que habla a su pueblo y los exhorta. En el versículo 3 aprendemos de que dice, os hablo otra vez. Y este es el sentimiento real de su corazón. Porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Sí, grande es mi preocupación, dice, por vosotros. Y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido. Porque os he exhortado con toda diligencia y os he enseñado las palabras de mi Padre, y os he hablado tocante a todas las cosas que están escritas desde la creación del mundo. El elder Jeffrey Holland, hablando de este versículo, indicaba de que Jacob empleaba tres técnicas importantes para una enseñanza eficaz. Esta es la fórmula por la cual siempre se ha enseñado el Evangelio, dice, un proceso que se usa hasta el día de hoy. Y estas son testimonio personal, las enseñanzas de los profetas vivientes y la constancia escrita de las Escrituras. Es interesante también mencionar que el presidente Joseph Fielding Smith explicó el orden del sacerdocio que ejercían los nefitas. Él dijo lo siguiente: los nefitas descendían de José. Leí se enteró de ello al leer las planchas de bronce, ¿recuerdan? Por lo tanto, a Leí no lo acompañó ningún levita en su viaje al hemisferio occidental. Dadas esas condiciones, los nefitas oficiaban en virtud del sacerdocio de Melquisedec, desde los días de Leí hasta la aparición del Salvador entre ellos. Bajo este sacerdocio, entonces, Jacob comienza estas enseñanzas a su pueblo. El propósito que él tiene en su mente es muy claro. Dice el versículo 4, y ahora viene aquí, quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Es interesante que él, muchas de las cosas que enseña son cosas que vendrán en el futuro. Nosotros, mirado en una perspectiva del hoy, vamos a ver que muchas de esas cosas ya pasaron. Por lo tanto, tengamos un concepto de abstracción para que entendamos exactamente el contexto en el cual Jacob está hablando. Y continúa, por tanto os leeré las palabras de Isaías, y son las palabras que mi hermano ha deseado que os declare. Y os hablo para vuestro bien, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. No debemos olvidar que en ese tiempo probablemente no tenían unas escrituras personales o algún teléfono celular que pudieran buscar una aplicación y leer las escrituras. Ellos normalmente escuchaban las palabras de los líderes, de los profetas,
Y estos los leían de los registros que tenían, las planchas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto de recordar, escuchar, se repite mucho en las Escrituras, especialmente en estos capítulos. Nosotros de todas maneras igual tenemos que utilizar ese tipo de técnicas, recordar, escuchar. Yo les diría, además, leer constantemente. De esta manera vamos a poder tener cumplido ese objetivo que Jacob tenía con su pueblo, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. Ese era el gran objetivo que perseguía Jacob con estas enseñanzas. Ahora bien, dice el versículo 5, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os pueden comparar, porque pertenecéis a la casa de Israel. Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os pueden comparar, pues sois de la casa de Israel. Lo repite en varias ocasiones. Y nosotros también somos de la casa de Israel. Por lo tanto, estas palabras nos llegan de primera mano, de un profeta, aunque vivió hace muchos años, pero que nos habla hoy día también a través de estas escrituras. Cada vez que hablamos o escuchamos algo de Isaías, se menciona la casa de Israel, se menciona el esparcimiento de Israel, se menciona el recogimiento de Israel, y muchos nombres están asociados a estos eventos. Abraham, Jacob, etcétera, etcétera. Es probable que muchos de ustedes no estén muy familiarizados con estos temas. En función de dar un pequeño repaso y un pequeño resumen de lo que esto significa, permítanme compartir con ustedes este pequeño resumen. Dios restableció su convenio con Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. El Señor cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel tuvo 12 hijos, cuyos hijos se convirtieron en las 12 familias o 12 tribus de Israel. La familia de Israel logró sobrevivir a una hambruna al trasladarse de la tierra prometida a Egipto, lugar en donde se multiplicó y se convirtió en una gran nación. Después de muchos años, Moisés sacó a los hijos de Israel fuera de Egipto, y Josué los guió a la tierra prometida. A esa altura, los integrantes de la tribu de Leví eran los designados poseedores del sacerdocio arónico. En Josué 18:7 se explica que, en lugar de tierras, la tribu de Leví recibió por herencia el sacerdocio. Además, como cumplimiento de las promesas que se hicieron a José, sus hijos Efraín y Manasés recibieron tierras por herencia para sus posteridades. A la larga, Israel se dividió en dos naciones: Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Y continuamos. El Señor les advirtió a los hijos de Israel que serían quitados de la tierra de su herencia si se alejaban de él, y también si seguían adorando ídolos. Como llegó el momento en que se alejaron de Dios, fueron conquistados y retirados forzosamente de la tierra prometida. Asiria conquistó Israel, el reino del norte, en el año 721 a.C. Con el tiempo se llegó a conocer a los de ese reino como las 10 tribus perdidas. Posteriormente, Judá, el reino del sur, cuyos integrantes se llaman judíos, fue conquistado y esparcido por Babilonia alrededor de 587 años antes de Cristo. Unos 70 años después, muchos judíos empezaron a regresar a la tierra de Israel, donde se asentaron como nación por muchas generaciones. En el año 70 después de Cristo y después en 135 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y esparcieron a los judíos entre todas las naciones. Es impactante que muchos judíos mantuvieron su identidad como pueblo. Las tribus perdidas, sin embargo, siguieron estando esparcidas por todo el mundo. Y la mayoría de sus integrantes no saben que descienden de Israel. Tal como leíamos en el versículo 5, Jacob le indicaba
al pueblo de que le hablaría las cosas que Isaías había enseñado acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, dice, se os pueden comparar, porque pertenecéis a la casa de Israel. Yo diría ahora, a nosotros también nos beneficia esto, porque probablemente un gran porcentaje de las personas que están viendo este video pertenecemos a la casa de Israel por diferentes razones. Recuerden que muchos de nosotros descendemos de los lamanitas, que llegaron aquí a las Américas. Y por supuesto ellos vienen también de estas tribus de Israel. Muchas de estas enseñanzas que Jacob enseña a su pueblo están directamente relacionadas con los capítulos 50, 51 y 52 del libro de Isaías. En el versículo 6 menciona que así dice el Señor Dios: He aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte a los pueblos. Levantaré mi estandarte a los pueblos. Hemos aprendido que este es el estandarte a los pueblos. Y fíjense, cada vez que los misioneros llegan a diferentes hogares, llegan en su mano con este estandarte, con esta bandera, con esta introducción a lo que es realmente la restauración del Evangelio. No lo olviden, el libro de Mormón es nuestro estandarte. Después de mencionar estas palabras de Isaías en el versículo 6 y 7, que ustedes pueden seguir repasando, desde el versículo 8 adelante, Jacob comienza a indicar algunas de las revelaciones que él previamente había recibido de Dios. Y dice así: Porque he aquí el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén, de donde vinimos, han sido destruidos y llevados cautivos. Lo mismo que había recibido Leí, su padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando le contó a su familia que Jerusalén había sido destruida? Bueno, exactamente. Jacob también recibió esa información. No obstante, le da más datos. El Señor me ha mostrado, dice el versículo 9, que volverán otra vez. Y también me ha mostrado que el Señor Dios, el Santo de Israel, se ha de manifestar a ellos en la carne. Y después que se haya manifestado, lo azotarán y lo crucificarán, según las palabras del ángel que me lo comunicó. Jacob entonces ve efectivamente la crucifixión del Salvador. Y después que hayan empedernido sus corazones y endurecido sus cervices contra el Santo de Israel, he aquí los juicios del Santo de Israel vendrán sobre ellos, y se aproxima el día en que serán heridos y afligidos. En esta visión entonces, Jacob aprende en relación a lo que ocurrirá con esta gente después de la muerte del Salvador en el meridiano de los tiempos. Él dice que muchos serán afligidos en la carne y no se les permitirá perecer a causa de las oraciones de los fieles. Interesante eso. Muchas veces las oraciones de los fieles también ayudan a que el Señor recuerde a los que realmente son justos. Y serán dispersados y heridos y odiados. Sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos. Como que toma las palabras de Isaías y les empieza a decir que estas cosas van a ocurrir también con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia. Siempre ese concepto de que a pesar de que se alejan por alguna razón, el Señor nuevamente va a reunirlos de acuerdo a su fidelidad en el tiempo. En estos convenios que Dios ha hecho con su pueblo, desde Abraham, ya lo vimos, siempre ha habido una situación en la cual una parte de los que hicieron este convenio, en este caso nosotros, la gente, el pueblo de Israel, comienza a hacer cosas que son incorrectas. Pero Dios siempre está atento para poder rescatar a su pueblo. Nunca, nunca Dios dejará de cumplir sus promesas. Y lo explica en el versículo 12 al final. Porque el Señor Dios cumplirá sus convenios que ha hecho a sus hijos. Y por esta causa el profeta ha escrito estas cosas. El versículo 14, por cierto, es muy esperanzador. Y he aquí, según las palabras del profeta,
el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos. Por lo tanto, cuando llegue el día en que en Él crean, Él se manifestará a ellos con poder y gran gloria, hasta la destrucción de sus enemigos, y no será destruido ninguno que crea en Él. Esta promesa de las últimas líneas de este versículo nos debe dejar muy claro de que Dios no dejará que se destruya nadie que crea en Él. En la perspectiva eterna, por cierto. A veces podemos ver en la historia que muchas personas fieles mueren o tienen algunas dificultades. Pero en el contexto eterno debemos entender de que siempre estarán cerca de Dios. En el capítulo 7 de Segundo Nefi se puede comparar perfectamente con lo que está en el capítulo 50 de Isaías. Y aquí están donde se encuentran estas dos partes del convenio, Dios y su pueblo. Y fíjense cómo Isaías, y lo repite Jacob, menciona estas palabras de que Dios nos pregunta, y les pregunta a su pueblo, partiendo del versículo 1, ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Fíjense cuántas preguntas hace aquí. ¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre? ¿A quién te he abandonado? ¿O cuál de mis acreedores te he vendido? ¿A quién te he vendido? O sea, en dos palabras lo que está diciendo es, ¿te he dejado yo de lado? ¿He sido yo quien te ha olvidado? Aparentemente la otra parte del convenio es lo que ha significado finalmente esta separación. Somos nosotros, el pueblo de Israel, el que en ocasiones se aleja. Versículo 2 dice, cuando vine, no hubo nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Oh casa de Israel. Fíjense que siempre la forma como Isaías habla, y no se asusten con esto, porque es una forma muy particular de hablar. Cuando él relata algunas circunstancias, algunas situaciones, lo hace con un lenguaje un poco diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Por ahí alguien dijo, si a alguien le gusta leer a Shakespeare, probablemente entenderá un poco mejor a Isaías. Porque Isaías a veces cuando, por ejemplo, describe un amanecer, nosotros normalmente decimos, oh, amaneció. Pero probablemente Isaías dirá, una luz saldrá de las montañas y comenzará a aclarar nuestra visión. Y nosotros podemos tener una claridad mejor de lo que teníamos antes. No sé si me explico. O sea, una cierta forma de darnos a conocer un concepto, de una forma muy poética sin duda, pero que trae una riqueza en el lenguaje que por supuesto si nosotros comenzamos a acostumbrarnos va a ser muy familiar y vamos a aprender el mensaje que está al final de estas palabras. Isaías, recuerden, y vamos a hablar mucho en las próximas clases de esto, se le llama el profeta de profetas. Por lo tanto, vale la pena hacer un esfuerzo por entender de cómo Él nos habla, cómo Él nos trata de enseñar. Tanto así que muchos profetas lo citan a Él, al extremo de que el mismo Salvador, cuando estuvo aquí, les dijo a la gente que consultaran las palabras de Isaías. Y aquí nosotros estamos en medio de esto, Jacob mencionando las palabras de este espectacular profeta. Entonces, él le dice, ¿te he dado yo una carta de divorcio? ¿A quién te he abandonado? ¿Cuál de mis acreedores te he vendido? ¿Ok? Por lo tanto, no es Dios el que nos ha dejado, sino que nosotros, aparentemente, de acuerdo a nuestras conductas, nos hemos alejado de Él. Al final del versículo 1, lo repaso, dice, he aquí por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. No es fácil cuando uno llega a un lugar, golpear una puerta y que nadie abra esa puerta.
Aparentemente en repetidas ocasiones eso pasa con el Señor. Llama a su pueblo y nadie responde. Oh casa de Israel, oh casa de Israel, ¿por qué no responden? En el capítulo 8, Jacob continúa leyendo y enseñando con las enseñanzas de Isaías. Esto también se puede comparar al capítulo 51 y 52 del libro de Isaías. Hagamos este ejercicio. Disfrutemos un poquito de las frases, de las palabras de Isaías, sin asustarse. No digan que no entienden, solamente sientan en el espíritu estas palabras. Oídme, los que seguid la rectitud. Mirad a la roca de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde os sacaron. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque lo llamé a él solo, y lo bendije. Porque el Señor consolará a Sión, fíjense, y ahí hay algo concreto. El Señor consolará a Sión. Y vienen algunas profecías muy interesantes. Consolará todas sus soledades. Palabras preciosas. Y tornará su desierto en Edén. Y su soledad en huerto del Señor. Allí habrá alegría y gozo, alabanza y voz de melodía. Palabras preciosas de Isaías. Pero fíjense que aquí hay inserta una profecía preciosa que déjenme decirle que sí se cumplió aún en estos últimos días. Y tornará su desierto en Edén. Tengo la bendición hace algunos años de vivir en Salt Lake City, lo que era un desierto. Cuando los pioneros llegaron a este lugar, no había nada más que sequedad, arbustos y un lago salado absolutamente sin mayor vida. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar este lugar, podemos con mucha claridad y humildad decir que vivimos en un Edén. Sigamos disfrutando de estas frases, de estas palabras, de esta forma diferente de hablar. No se asusten. Versículo 4. Atiende a mi palabra, oh pueblo mío, y escúchame, nación mía, porque de mí saldrá una ley, y estableceré mi justicia para luz del pueblo. Versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad la tierra abajo, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de igual manera perecerán sus moradores. Fíjense la promesa. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no será abrogada. Oídme, los que conocéis la rectitud. ¿Conocen la rectitud? El llamado es que lo oigamos ahora. Pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis la afrenta del hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes. ¿Lo entienden? Está claro. Un poquito más de atención. Porque como a vestiduras los comerá la polilla, como a lana los consumirá el gusano. Pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. ¡Despierta! ¡Despierta! Vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días antiguos. ¿No eres tú el que cortó a Rahab e hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, quien tornó las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos?
Por lo tanto, los redimidos del Señor volverán e irán a Sion, cantando, y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas. Alegría y regocijo alcanzarán, y huirán el dolor y el llanto. ¿Cómo lo ven? Es muy bonito, es muy agradable cuando uno se toma el tiempo, con tranquilidad, sin susto. A veces solamente tenemos en la mente que no entendemos a Isaías, pero es muy bello lo que él dice. Fíjese lo que dice el 12. Yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela. Clarísimo. He aquí, ¿quién eres tú para temer al hombre que es mortal y al Hijo del Hombre que será como el heno? Y para olvidar al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y temer continuamente todos los días a causa del furor del opresor, como si estuviera presto para destruir. ¿Y en dónde está el furor del opresor? El cautivo desterrado se da prisa para ser suelto, para que no muera en la celda, ni le falte su pan. Ustedes pueden seguir leyendo los siguientes versículos. Versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor. Y continúa con el mismo concepto, versículo 24. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Qué preciosas palabras. He hecho este ejercicio de leer algunos versículos específicos de Isaías porque cada vez que estudiamos estos escritos, la gente tiende a pasarlos de largo. Tiende a decir, compárese con Isaías tanto, ok, pum, y voy y me salto ese versículo, ese capítulo y sigo adelante. Especialmente porque lo que viene es extraordinario. Vamos a entrar al capítulo 9 de Segundo Nefi. Para mí es lejos uno de los capítulos más importantes del libro de Mormón. Y como previo a eso hay algunos capítulos de Isaías, uno tiende a dejarlo. Pero son palabras preciosas. Pregúntense, ¿por qué los profetas han hablado de este profeta Isaías tanto? ¿Por qué lo mencionan tanto? Porque cada vez que se habla del convenio que Dios hizo con Abraham y su familia y sus descendientes, todos nosotros, cada vez que eso ocurre, Isaías entonces es mencionado, porque ahí está claramente cuáles son los convenios, qué es lo que debemos hacer para retornar, cuánto amor Dios tiene por nosotros, quién es el que realmente se aparta de estos convenios, cuáles son las promesas de estos convenios. Cada vez que nosotros tenemos que recordar esto, es cuando se menciona a Isaías, porque él lo explica muy bien. ¿Cómo será que Jacob, dentro de su comienzo de este ministerio que él comienza maravilloso, él lo que hace es tomar las palabras de Isaías? ¿Y saben qué? Esto fue sugerido por su hermano. Nefi le dice, háblales de esto, diles esto, exhorta al pueblo en relación a esto. Y entonces él comienza a enseñarnos estas maravillas. Ojalá que lo estén disfrutando y lo sigan disfrutando. Entrando a este capítulo hermoso, siempre es bueno saber el propósito de las enseñanzas y por qué los profetas enseñan tal o cual cosa. En este caso está muy claro. Jacob nos enseña esto por lo que está en el versículo 1 y hacia adelante. He leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel. ¿Ok? Si queremos enterarnos de estas cosas, por favor sigamos estudiando esto, para que sepamos los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Hablo estas cosas desde el versículo 3
para que os regocijéis, para que nos pongamos contentos y levantéis vuestras cabezas para siempre, a causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos. ¿Cómo no va a ser importante revisar estas cosas para que finalmente nos llenemos de felicidad y de optimismo, de saber de que estas cosas son verdaderas y reales? La verdad os hará libres, dice por ahí una escritura. Pero también la verdad nos da felicidad, porque nos descubre el amor que Dios tiene por nosotros. Este capítulo específicamente nos abre las puertas de la felicidad. Nos da a conocer exactamente el camino por donde nosotros debemos circular. Todo el Evangelio, me atrevería a decir, depende de las enseñanzas que están en este capítulo. No lo dejemos de lado. Estudiémoslo frecuentemente. Ojalá que se puedan disponer a aprender cosas que realmente pueden cambiar su vida. Antes de interiorizarnos en las doctrinas que están contenidas en este capítulo, déjenme decir que Jacob en realidad es un escritor espectacular. Él se toma de lo mejor de la literatura hebrea. Él escribe de una manera maravillosa. Lo hace con elementos que probablemente en otros momentos no lo hemos visto con otros autores. Pero aquí también podemos ver la naturaleza de Jacob, de todo lo que él ha aprendido de su hermano, de su papá, de sus condiciones de vida, del amor que tiene por el Salvador. Y ordena estos escritos de una manera realmente hermosa, de una forma muy pedagógica, para que nosotros entendamos lo más profundo de su mensaje y dónde está contenido realmente la médula de estas doctrinas. Él se vale, por ejemplo, en este capítulo de varios OH, que vendría siendo como una exclamación. Esto otro. Darnos a conocer de que realmente aquí hay algo muy importante. Y él separa estos y los empieza a enumerar, como cuando uno hace una lista de algo, tengo que hacer esto otro, y genera algunas viñetas. Él usa unos y empieza a generar un concepto. Y después dice y genera otro concepto. Y así sucesivamente. Y después, él comienza a utilizar otra palabra que es un ay. Y también hace una serie de viñetas con respecto a ese concepto. Por un lado, esto, y por otro lado, ay, esto otro. Y por alguna razón separa muy bien algunas doctrinas y algunos conceptos que quiere enseñarnos debajo de cada uno de estos o ay. Enumeremos algunos. El primer se encuentra en el versículo 8. Y voy a ir diciendo exactamente relacionado con qué es cada La sabiduría de Dios. Del segundo se encuentra en el versículo 10, donde se habla de la bondad de Dios. Después el siguiente está en el versículo 13, el plan de Dios. Enseguida, en el versículo 17, la grandeza y la justicia de Dios. Después, el siguiente, en el versículo 19, la misericordia de Dios. Y finalmente, en el 20, la santidad de Dios. Como ustedes pueden notar, aquí tenemos 6 en la cual podemos revisar la naturaleza de Dios, la divinidad, todo lo que podemos apreciar en relación a Dios.
Antes de ver la otra parte que tiene que ver con los hay, déjenme decirles también que aparte de estos 6 o que ahí aparecen, en el versículo 20, 21, 22, no, sí, 20, 21, 22, 23 más o menos, tenemos también el alcance y la dimensión de todas estas cosas que estamos conversando. Aquí hablamos de la universalidad, de el alcance que tiene, como decía, a las personas, a un grupo, a una fracción o a todos. En estos versículos, desde el 20, como decía, hasta el 23, hablamos de que todos están involucrados. Aquí nadie queda fuera. Voy a leer algunos párrafos. Así como hay 6 o, aquí también 6 veces se menciona el concepto de la totalidad, del todo, todas las cosas, todos los hombres y por supuesto mujeres. Versículo 20 dice, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada que Él no sepa. Y viene al mundo para salvar, dice el 21, a todos los hombres. Si escuchan su voz. Él sufre los dolores de todos los hombres. Sí, los dolores de todas las criaturas vivientes. Todos. El 22, y Él sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres. Cada vez que diga hombre, por supuesto, incluimos a las mujeres también, sin duda. Y el 23 finalmente dice, y Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, ese concepto de que todos deben hacer esto, todos van a recibir este beneficio, todos van a resucitar, todos tienen que arrepentirse, es un concepto también muy importante. Aquí nadie queda excluido. A pesar de que estamos hablando de la casa de Israel, etcétera, etcétera, pero todos, todo el género humano está incluido con esto. Todo esto está dentro de un contexto. Vamos a hablar inmediatamente de eso, pero estoy haciendo una pequeña revisión de la parte más literaria, por así decir, de este capítulo, que es realmente hermoso. Después entonces de dejar eso claro, entramos al punto de los hay. Cuando uno dice hay, bueno, en el mejor de los casos, cuando uno está clavando en una madera o algo y con el martillo se pega en un dedo, probablemente la exclamación más rápida es ese concepto. ¡Ay! ¡Ay, que me duele! Bueno, algunos decimos eso o algunos no decimos eso y decimos otras cosas. Pero normalmente el concepto de ay denota un dolor, una preocupación. Y aquí Jacob lo pone como una exclamación fuerte. ¡Ay! Y empieza a generar un concepto. ¡Ay! Y empieza a generar otro concepto. Es muy interesante que estos ay son 10. No sé si al escuchar ese número 10 algo viene a su mente. Puede ser lo que tienen en sus mentes. 10. 10 instrucciones que todo ser humano debería seguir. A pesar de que estos hay no representan exactamente cada uno de los 10 mandamientos, pero hace alusión a ellos. En la semana aprendía de que al entrar al templo de Salomón, en la parte principal, en la puerta, estaban las tablas de la ley, donde estaban escritas estos mandamientos que todos conocemos. Probablemente es sintomático que en este templo que ya habían construido Nefi y sus seguidores, por así decir, a la imagen del templo de Salomón, en estos mensajes que Jacob comienza a enseñar, probablemente en estos lugares, hace referencia con estos hay de justamente que debemos cumplir los mandamientos, de que debemos tener de entrada al reino, por así decir, celestial, de entrada a la casa del Señor, de entrada a nuestra vida nueva, de querer estar con los principios correctos del Evangelio. Estos hay representan un poco en descubrir que tenemos debilidades, pero que tenemos que superarlas, que tenemos pecados, pero que tenemos que dejarlos. Estos hay quizás también denotan o dejan al descubierto la naturaleza del ser humano.
que normalmente no hacemos lo que corresponde. De hecho, muchos de los mandamientos comienzan con el concepto de no hacerlo. No harás esto, no harás esto otro. ¿Ok? Y aquí entonces Jacob lo pone con un ay. Y sintomáticamente podemos ver que son 10 ay. Versículo 27, ay de aquel a quien la ley es dada. Vamos a más adelante ver los detalles. Versículo 30, ay de los ricos. Y ya viene el concepto. Versículo 31, ay de los sordos que no quieren oír. Profundizaremos de eso también. 32, ay de los ciegos que no quieren ver. 33, ay de los incircuncisos de corazón. 34, ay del embustero. Número 35, ay del asesino que mata intencionalmente. 36, ay de los que cometen fornicaciones. 37, ay de aquellos que adoran ídolos. 38, ay de todos aquellos que mueren en sus pecados. Así como los primeros O representaban la divinidad y los atributos de Dios, desde el versículo 27 al 38 vemos todo lo contrario y que están representados por estos ay, que son los atributos contrarios a lo que Dios tiene y que hablan de la naturaleza del ser humano. En este punto podemos decir que Jacob lo que intenta son tres cosas fundamentales. Primero, nos da la instrucción en relación a una parte del convenio. Después nos muestra la divinidad de Dios y todos sus atributos. Y tercero, Él nos da la forma de cómo podemos conectarnos con Dios a través de los principios y las ordenanzas del Evangelio. Después lo que hace al transcurrir el capítulo es que invierte el orden. En vez de dar 1, 2 y 3, después lo pone como 3, 2 y 1. Y por favor le voy a dejar esa asignación para que ustedes lo descubran. Si pudiéramos hacer esto en simple, porque se supone que siempre deberíamos llegar a lo más simple, podríamos decir que los O nos acercan a Dios y los ay nos alejan de Dios. ¿Ok? Si pudiéramos a lo mejor tener la oportunidad de enseñar a nuestros hijos, o si ustedes son maestros de la primaria, partamos por ahí. Los O nos acercan y los ay nos alejan. Todo esto entonces tiene que ver con la estructura del capítulo. Me disculpan si he sido un poco extenso, pero me encanta verlo de esta manera. Primero, para que lo entendamos y veamos ahora lo más importante, que es el contenido y las doctrinas que aquí se encuentran. Caminemos entonces junto a Jacob y por estas instrucciones preciosas que nos regala el capítulo 9 de Segundo Nefi. Jacob les dice a su pueblo: he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel. Si tienen sus escrituras, acompáñenme para que vamos juntos y quizás ustedes también pueden ir marcando algunas cosas que sean importantes para ustedes. Os hablo estas cosas, dice el versículo 3, para que os regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre, a causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos. Nótense el concepto de regocijarse y levantar nuestras cabezas. Quizás nos podemos sentir identificados con lo mismo que les dice Jacob a su pueblo. Porque sé que habéis escudriñado mucho en gran número de vosotros para saber acerca de las cosas futuras. Muchos de nosotros siempre buscan lo mismo. Por tanto, yo sé que vosotros sabéis que vuestra carne tiene que perecer y morir,
No obstante, en nuestro cuerpo veremos a Dios. Si hay algo que todos sabemos cuando nacemos en este mundo es que en algún minuto también tendremos que morir. Pero qué maravillosa noticia es saber que aún en este cuerpo, quizás muchos no lo entienden, podremos también mirar a Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, es porque tendremos el regalo de la resurrección. Pues conviene que el gran Creador se deje someter al hombre en la carne y muera por todos los hombres, a fin de que todos los hombres queden sujetos a él. El concepto de a fin de que todos los hombres queden sujetos a él se encuentra en muchos otros pasajes de Escrituras. Me encantaría que ustedes pudieran revisar estas y profundizar un poquito más con respecto a este tema. Y fíjense cómo de una cosa viene otra y aprendemos otro concepto. Porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección. Ahí está. Y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída. Se desprende algo más. Y la caída vino a causa de la transgresión. Y por haber caído el hombre, fue desterrado de la presencia del Señor. Entonces, muerte, resurrección, caída, transgresión. Y eso consecuentemente tiene el resultado de que somos desterrados. Pero ahí no termina todo. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita. Pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. Esta es la primera vez que en el libro de Mormón se menciona esta expiación infinita. Más adelante, en el transcurso del estudio del libro de Mormón, Alma por ahí nuevamente comenta estos conceptos, pero esta es la primera vez que se menciona el concepto de la expiación infinita. En estos versículos se mencionan muchos conceptos que para nosotros son muy familiares, pero que probablemente no tenemos una comprensión completa de lo que realmente significan estas cosas. Por ejemplo, la muerte, la resurrección, la caída, la expiación. Me siento un poco más tranquilo cuando escucho a profetas y apóstoles en estos últimos días decir en sus intervenciones, en una forma incomprensible para el ser humano hoy, la caída tiene un efecto universal. Y así cuando Él cayó, todo el género humano también cayó. O cuando escuchamos en una forma incomprensible para el ser humano, Jesucristo expió nuestros pecados y pagó las faltas por todos nosotros. En este punto es importante recordar que el plan de salvación, que es justamente lo que estamos aprendiendo, se sostiene sobre tres pilares, como hemos aprendido ya hace muchos años por diferentes líderes, apóstoles y profetas de nuestros tiempos. Y estos pilares tienen que ver con la creación, como el primero, la caída y la expiación. Reconocemos que la expiación es lejos lo más importante que debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entender exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, lo que finalmente ocurrió en ese lugar, en Getsemaní. Si pudiéramos nosotros tener
una pequeña señal de las cosas que ahí ocurrieron, estoy seguro que nuestra vida cambiaría. Tendríamos una gratitud infinita por Jesucristo. Y nuestros actos, estoy seguro que cambiarían positivamente y automáticamente a las cosas del bien, si es que realmente entendiésemos lo que Cristo hizo por nosotros en ese lugar. Pero no llegaremos a entender la expiación en el amplio sentido de la palabra si primero no entendemos lo que significa la caída y lo que significa que estamos en un estado caído, que todo el género humano cayó por causa de esa transgresión de Adán. Podríamos mirar de buena manera a Jesucristo y todo lo que Él hizo. Podríamos incluso verlo como un modelo de vida, porque Él vivió de una manera extraordinaria. Pero lo que tiene que ver con la expiación no lo vamos a entender sin que antes no entendamos lo que tiene que ver con la caída. Y por eso hablamos de los pilares del plan de salvación: la creación, esto que tiene que ver con la caída, y después entonces la expiación, que nos da la posibilidad de salir de ese estado caído. Y aquí entonces comienza lo que habíamos hablado anteriormente con respecto a estos "oh" y estas exclamaciones, para que atendamos en realidad las características y la divinidad de Dios. Y dice el versículo 8: oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque aquí si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia de Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, dice el versículo 9. Y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el padre de las mentiras, en la miseria como él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Y viene el siguiente "oh". ¡Cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo! Sí, ese monstruo de muerte e infierno, dice, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Aquí se describe claramente estos dos tipos de muerte: la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Pero sigamos aprendiendo con respecto a esto. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte, la primera, de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, la otra, entregará sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno. Entonces, por un lado la tumba y por otro lado el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros. Y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Entonces ahí está. La resurrección, por un lado, nos salva, que es universal, nos salva de una de estas muertes. Estoy seguro que ustedes ya han escuchado en varios momentos
lo que tiene que ver con estas dos muertes, la muerte física por un lado y la muerte espiritual por otro lado. La muerte física, ya sabemos, todos moriremos y también todos resucitaremos. Pero esa muerte espiritual que está relacionada con el alejamiento de nosotros, de Dios, tenemos el gran regalo de la expiación, que si nosotros hacemos ciertas cosas, y ahí está entonces el camino que justamente Jacob aquí nos indica, que está relacionado con las ordenanzas, la obediencia, podemos entonces también superar y vencer esa muerte espiritual y volver nuevamente a la presencia de Dios y reconciliarnos gracias a la expiación de Jesucristo. Y ahí estamos. De acuerdo a esta clase magistral que nos da Jacob, podemos ver que todos resucitaremos. Cuando hablamos de la resurrección, muchos piensan que, claro, vamos a resucitar y todos vamos a ser buenos y maravilloso va a ser la vida después de eso. Pero la resurrección, tal como la palabra lo dice, es un restituir lo que antes teníamos. Por lo tanto, no significa que si nosotros hemos hecho lo incorrecto, vamos a resucitar en una forma en que todo lo demás va a ser borrado, o viceversa. Leamos esto y aprendamos un poco de acuerdo a lo que nos enseña Jacob. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel, el juicio. Y entonces viene el juicio, tal como recién se los comento. Y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. Y tan cierto como vive el Señor, porque el Señor Dios lo ha dicho, y es su palabra eterna que no puede dejar de ser, aquellos que son justos serán justos todavía. ¿Se fijan? Resurrección, volver a lo mismo. Y los que son inmundos serán inmundos todavía. Estamos leyendo el versículo 16. Por lo tanto, los inmundos son del diablo y sus ángeles, e irán al fuego eterno preparado para ellos, y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás y no tiene fin. Ya terminando con estos todavía queda un par. La grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras, y han salido de su boca, y su ley, dice, se debe cumplir. Y leamos el versículo 18, que es muy esperanzador, y por supuesto es un aliciente, y ojalá que podamos obtener esto. Mas he aquí los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello, estos heredarán el reino de Dios, que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completo para siempre. ¡Qué maravilla será! Y quedan algunos el 19. La grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel, pues Él libra a sus santos de ese terrible monstruo. Y después pueden seguir ustedes. Dice el 20, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas, y no existe nada sin que Él lo sepa. Y viene al mundo para salvar, y aquí está el concepto de los todos, que se repiten 6 veces también por aquí, y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz. Porque he aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Ahí está la explicación exacta de lo que Jesucristo hace en este concepto de la expiación. Qué sagrada estas palabras, qué conceptos más
maravillosos. Versículo 22, y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Y Él manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan y se bauticen en su nombre. Aquí está el camino entonces para acceder a sus bendiciones, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Es tan importante esto, especialmente lo que tiene que ver con las ordenanzas, que no tan solo las recibimos hoy nosotros que estamos vivos, sino que también ayudamos a todas aquellas personas que no han podido y no pudieron tener estas ordenanzas cuando estuvieron ellos vivos. Y estos templos que están bañando la tierra hoy, que tenemos cientos en el mundo ya, nos permite poder entregar estas bendiciones a todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de recibir estas ordenanzas en vida. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos nosotros? Que probablemente antes de venir a este mundo nos comprometimos de hacer esta obra por aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Cada vez que se nos dice algo que debemos hacer, inmediatamente en el otro versículo está la contrapartida. ¿Qué pasaría si no ocurre? Fíjense que es muy interesante. Lo enseña en forma positiva y después Jacob lo enseña en el sentido contrario. Y dice así: y si no se arrepienten, dice el 24, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados, pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Para que no queden dudas, lo enseña de una manera positiva y después lo enseña en contrapartida en una forma negativa, para que podamos entender exactamente el concepto que quiere que quede en nuestras mentes y en nuestro corazón. En los siguientes versículos se da una doctrina que es muy interesante, que nosotros como santos de los últimos días probablemente la tenemos muy familiarizada, pero reforcemos este concepto y aprendamos un poco más. Por lo tanto, dice, por tanto, el 25, Él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de Él. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno, lo repite, y del diablo, y del lago de azufre, etcétera, etcétera. Lo más importante acá es que en este mundo hay muchas personas que probablemente, podríamos decir, no tienen conciencia o no tienen la posibilidad de poder entender las leyes que se puedan dar. Aquí están muchas personas, por ejemplo, que no tienen las habilidades para poder entender exactamente en relación a los principios y a las ordenanzas del Evangelio. Personas, por ejemplo, que tienen alguna limitación, alguna enfermedad, o incluso los niños, antes de su edad de responsabilidad. Cualquier situación que ocurra con estas personas, el concepto de que la expiación los cubre y los salva. Esto ha sido un tema que yo personalmente he estado muy atento porque tengo una hermanita que mis padres adoptaron y ella ya es una persona adulta, pero tiene una mente de una niñita de 5 o 6 años. Inocente, absolutamente 100%. Ella nunca se bautizó en la iglesia porque no tiene la necesidad, no tiene ninguna falta, ningún pecado que pudiera eventualmente limpiar. No tengo ninguna duda que ella está absolutamente cubierta
por esta expiación maravillosa de Jesucristo. Y en contrapartida de lo que estamos hablando, viene el versículo 27 y comienza este festival de ay, que son 10, ¿recuerdan? Ay de aquel a quien la ley es dada. Sí, quien tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros, y que los quebranta y malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible. Ahí está el primer ay. Y después vienen algunos o que vienen como en una forma de... viene a ayudarnos a entender en una forma inversa de lo que ocurre también con el ser humano. Y fíjense lo que dice. Oh, ese sutil plan del maligno. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres. Cuando son instruidos, y esto es muy interesante que lo escuchemos, se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos, por tanto su sabiduría es locura, y de nada les sirve, y perecerán. Y este versículo que yo creo que lo conocen muchos, pero bueno es ser instruido, si hacen caso a los consejos de Dios. Tengo mi respeto a todas las personas que se instruyen, que van a los colegios, que van a las universidades, que incluso hoy día tienen la posibilidad de poder estudiar lo que quieran a través de estos sistemas de internet, estos sistemas a distancia. Mi respeto a todas aquellas personas que día a día incrementan su conocimiento. Pero lamentablemente hay muchas personas que entrando en este camino de la inteligencia, de la razón, de los argumentos, comienzan poco a poco a alejarse de Dios y de los conceptos correctos que se supone que deberían gobernarnos, y empiezan poco a poco a dejar a Dios de lado. Repito el concepto: es bueno ser instruido solo si hacen caso a los consejos de Dios. Y aquí continúa entonces este festival de ayes, que son 10, ya revisamos uno. Y probablemente ustedes podrán, en la tranquilidad de sus habitaciones, de sus casas, de su patio, dependiendo del clima, podrán revisar uno a uno estos ay que nos enumera Jacob. Hay de los ricos, aquellos que son ricos según las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Y hay una lista impresionante en la cual necesitamos un tiempo de meditación de cada uno de ellos. Hay de los sordos que no quieren oír, dice el 31. No estamos hablando del sentido propiamente tal, del escuchar, del poder manejar un sonido, sino que está relacionado con aquellas personas que no quieren incorporar los conceptos correctos una vez que uno lo escucha o lo oye. Incorporarlos. Eso habla el 31. El número 32, el mismo concepto, pero ahora hay de los ciegos que no quieren ver. ¿Cuántas veces pasan frente de nosotros milagros, bendiciones? Yo diría, al principio del libro de Mormón, hasta ángeles vieron algunas personas y después rápidamente olvidaban esas extraordinarias experiencias que tuvieron en sus vidas. Muchas veces nosotros actuamos como ciegos, vemos muchas cosas, pero finalmente es como si no las hubiésemos visto. Atesoremos las cosas que son espirituales y no las olvidemos. Y así sucesivamente. Hay de los incircuncisos de corazón, hay del embustero, hay del asesino que mata intencionalmente, hay de los que cometen fornicaciones, hay de aquellos que adoran ídolos. Hay. Oh, dice el versículo 39, mis amados hermanos, recordad la horridez de transgredir contra ese Dios santo, y también lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser.
tened presente que ser de mente carnal es muerte y ser de mente espiritual es vida eterna. Más adelante, cuando estemos por ahí por Mosía, vamos a revisar el concepto del hombre natural, que es enemigo de Dios, y refuerza estos conceptos que hoy día Jacob nos está enseñando. Oh, amados hermanos, dice el 40, hermanos míos, escuchad mis palabras, recordad la grandeza del Santo de Israel. Por favor, recuerden. Versículo 41, así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo. Recordad que sus sendas son justas. Nuevamente el concepto. Y al que llamare, él abrirá. Y los sabios y los instruidos y los que son ricos y los que se inflan a causa de su conocimiento y su sabiduría y sus riquezas, sí, estos son los que él desprecia. Y a menos que desechen estas cosas y se consideren insensatos ante Dios y desciendan a las profundidades de la humildad, Él no les abrirá. Y fíjense qué interesante lo que dice inmediatamente en el 43. Mas las cosas del sabio y del prudente les serán encubiertas para siempre. Sí, esa felicidad que está preparada para los santos. Oh, mis queridos hermanos, recordad mis palabras, ya lo repite en varias ocasiones. He aquí me quito mis vestidos, dice, lo hemos escuchado en muchos profetas, y los sacudo ante vosotros. Ruego al Dios de mi salvación que me mire con su ojo que todo lo escudriña. Por tanto sabréis en el postrer día, cuando todos los hombres sean juzgados según sus obras, que el Dios de Israel vio que sacudí vuestras iniquidades de mi alma, y que me presento con tersura ante él, y estoy limpio de vuestra sangre. ¿Conviene que yo os despierte a la terrible realidad de estas cosas? ¿Atormentaría yo vuestras almas si vuestras mentes fueran puras? ¿Sería yo franco con vosotros según la claridad de la verdad si os hallaseis libre del pecado? Interesante. Por algo se está hablando estos temas, porque necesitamos aprender, necesitamos arrepentirnos. Con humildad debemos escuchar estas palabras, porque aquí todos estamos incluidos. He aquí, si fueseis santos, dice, os hablaría de cosas santas. Pero como no sois santos y me consideráis como maestro, es menester que os enseñe las consecuencias del pecado. He aquí, mi alma aborrece el pecado, dice, y mi corazón se deleita en la rectitud, y alabaré el santo nombre de mi Dios. Por lo tanto, versículo 51, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado, y venid al Santo de Israel, y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper, y deleítese vuestra alma en la plenitud. Fue tan largo este sermón que da Jacob que probablemente se les dio la noche, y seguían escuchando, y Jacob seguía enseñando y exhortando al pueblo. Incluso les dice, vayan a acostarse, mañana vuelvan y seguiremos hablando de estos temas. Solamente quiero compartir con ustedes un par de conceptos más y con esto terminamos. Es interesante que esa noche Jacob tuvo una revelación. Por tanto, como os dije, dice el versículo 3 del capítulo 10, debe ser menester que Cristo, pues anoche me dijo el ángel que ese sería su nombre, venga entre los judíos, entre aquellos que son de los más inicuos del mundo,
y ellos lo crucificarán, porque así conviene a nuestro Dios. Y no hay ninguna otra nación sobre la tierra que crucificaría a su Dios. Al final del 5 dice que los de Jerusalén endurecerán su cerviz contra él, para que sea crucificado. Al final Jacob les da un consejo, y que están relacionados con las mismas palabras que recibió Jacob en el momento en que su padre Leí le dio la bendición antes de morir. Y fíjense ustedes estas palabras textuales, que se las repite al pueblo, que las aprendió de la bendición que su padre le dio. Versículo 23, anímense, pues vosotros corazones, y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. ¿Recuerdan? Hablando del albedrío, cada uno podía elegir ya sea el cautiverio o la libertad. Por tanto, y termina así, mis amados hermanos, dice, reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Así pues, Dios os levante de la muerte por el poder de la resurrección, y también de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios, para que lo alabéis por medio de la divina gracia. Son tantos los conceptos que aprendemos en este capítulo, en estos capítulos, en estos sermones. Fueron prácticamente 2 sermones preciosos que Jacob entregó a su pueblo. Pero lo más importante es entender de que tenemos todos los elementos para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos la creación, tenemos la caída y tenemos la expiación. Estos 3 pilares que soportan este plan de salvación maravilloso que ha sido especialmente creado para nosotros, para que nosotros podamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos las ordenanzas salvadoras del Evangelio, que nos permite con esto acceder a los beneficios de la expiación. Que el Señor nos pueda bendecir para poder entender un poquito más en relación a estos conceptos que son demasiado sagrados. Recuerden que muchas veces hay elementos que probablemente no llegamos a comprender y probablemente no llegaremos a comprender en este estado terrenal. Pero tratemos de aprender un poquito más en relación especialmente a la expiación. Este capítulo, el capítulo 9, 10 de segundo Nefi y también el capítulo 2 que pasamos hace algunas clases atrás, nos permiten conocer un poquito más de esto que es tan especial y maravilloso para nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga. No tengo ninguna duda que el libro de Mormón es la palabra de Dios. ¿Pueden ustedes pensar que José Smith haya inventado todo esto? ¿Pueden pensar que él pudo haber maquinado todo esto para poder generar este libro? Definitivamente no. Este es un libro sagrado, este es un libro que nos permite acercarnos más al Salvador. Y por eso, con toda la claridad, podemos decir que el libro de Mormón es otro testigo, es otro testamento de Jesucristo. No tengo ninguna duda que José Smith tradujo este libro por el don y el poder de Dios. No tengo ninguna duda que el presidente Nelson es el profeta que Dios tiene en estos días para guiarnos y ayudarnos. No tengo ninguna duda
que el sacerdocio está restaurado sobre la tierra. Y no tengo ninguna duda de la veracidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.